Semana del 3 al 9 de agosto. Nuestra vida cristiana. Estudio bíblico de la congregación. Noé condenó al mundo. Noé vivió en un mundo lleno de violencia, corrupción e indiferencia a Jehová. Aún así, decidió ser diferente. Con fe obedeció cada instrucción divina. Construyó el arca durante muchos años, predicó con valentía y cuidó de su familia espiritualmente. Su ejemplo nos enseña que la verdadera fe se demuestra con obediencia constante, paciencia y valor para hacer lo correcto, aunque la mayoría piense y actúe de otra manera. ¿Qué diría? ¿De qué maneras demostró valor Noé? Noé demostró valor al obedecer a Jehová sin dudar. Construyó el arca exactamente como Dios le indicó, aunque nunca había ocurrido un diluvio, y seguramente muchos se burlaban de él. Su fe fue más fuerte que cualquier oposición. También fue valiente porque predicó justicia durante muchos años mientras construía el arca. Aunque nadie quiso escucharlo, siguió anunciando el mensaje de Jehová y nunca dejó que el rechazo debilitara su fidelidad. Noé y su familia se enfrentaron a enemigos aterradores que odiaban su mensaje y su labor. Este relato me enseña que el verdadero valor consiste en obedecer a Jehová aunque no entendamos todos los detalles o estemos solos. Noé actuó con fe durante décadas, confiando plenamente en las promesas de Dios. Yo también deseo demostrar esa misma confianza. Lee el relato bíblico. ¿De qué maneras demostró valor Noé? El texto nos muestra que Noé demostró valor al obedecer todo lo que Jehová le mandó. Construyó el arca exactamente como Dios le indicó, aunque el diluvio todavía no se veía. Su fe lo impulsó a actuar con absoluta confianza en la palabra de Jehová. Los textos me enseñan que el verdadero valor nace de la fe. Noé obedeció sin tener todas las respuestas y perseveró hasta el final. Me anima a confiar plenamente en Jehová y seguir haciendo su voluntad, aunque otros no comprendan mis decisiones. Investigué un poco más. ¿Cómo era el mundo antes del diluvio? Antes del diluvio, la humanidad había logrado muchos avances, pero también se había alejado de Jehová. La violencia, la maldad y los malos pensamientos dominaban a las personas, hasta el punto de que la tierra se llenó de corrupción. Esto me enseña que el progreso material nunca reemplaza la obediencia a Jehová. Aquella sociedad tenía conocimientos y habilidades, pero perdió sus valores espirituales. Quiero cuidar mi amistad con Jehová para que mi corazón nunca se aparte de él. ¿Cuándo le pidió Jehová a Noé que construyera el arca? ¿Cuándo supo Noé el día exacto en el que vendría el diluvio? Jehová le encargó a Noé construir el arca cuando sus hijos ya eran adultos y estaban casados, probablemente entre 40 y 50 años antes del diluvio. El día exacto lo supo solo 7 días antes de que comenzara a llover. Esto me enseña a confiar en el tiempo de Jehová. Noé trabajó durante muchos años sin conocer la fecha exacta del diluvio, pero nunca perdió el ánimo. Su ejemplo me recuerda que debo obedecer con paciencia, aunque todavía no vea cómo Jehová cumplirá sus promesas. ¿Por qué estamos seguros de que el diluvio fue real? Estamos seguros de que el diluvio fue real porque la Biblia lo presenta como un hecho histórico. Jesús, Pedro, Ezequiel y Pablo hablaron de Noé como una persona real. Además, el relato incluye fechas, medidas y detalles precisos de lo sucedido. Una leyenda de la India cuenta la historia de un hombre que construyó un barco para sobrevivir a un diluvio universal. Después de ese diluvio, este hombre ofreció un sacrificio y con el tiempo llegó a ser antepasado de todos los seres humanos. Existen historias sobre el diluvio con ciertas diferencias. Esto me enseña que mi fe descansa sobre hechos confiables, no sobre leyendas. Saber que Jesús y otros siervos fieles confirmaron el diluvio fortalece mi confianza en toda la Biblia y en el cumplimiento de las promesas de Jehová. ¿Qué pasó más de 100 años después del diluvio? ¿Qué impacto debió tener esto en la vida y los sentimientos de Noé, que ya era muy mayor? Más de 100 años después del diluvio, Nemrod dirigió la rebelión de la Torre de Babel.
Noé alcanzó a ver cómo volvió a surgir la religión falsa y la desobediencia. Aún así, también vio que Jehová actuó para frustrar aquella rebelión y cumplir su propósito. Me enseña que, aunque la maldad reaparezca, Jehová nunca pierde el control. Noé debió sentir tristeza al ver otra rebelión, pero también comprobó que Dios siempre interviene en el momento oportuno. Eso fortalece mi confianza en la justicia y la paciencia de Jehová. Piense en las lecciones. ¿En qué se parece nuestra época a los días de Noé? Nuestra época se parece a los días de Noé porque muchas personas están tan ocupadas con su vida diaria que no prestan atención a las advertencias de Jehová. Tal como dijo Jesús, la mayoría sigue viviendo como si el fin nunca fuera a llegar. Esto me enseña que no debo dejar que las preocupaciones o la rutina debiliten mi espiritualidad. Quiero mantenerme alerta y darle prioridad al reino, recordando que Jehová siempre cumple lo que promete en el momento que ha determinado. ¿Qué le enseña el ejemplo de Noé sobre la importancia de ser organizado? Noé fue un hombre muy organizado. Planificó la construcción del arca, reunió materiales, almacenó alimento y preparó todo para obedecer a Jehová. Su buena organización permitió que su familia estuviera lista cuando llegó el momento. Esto me enseña que organizar bien mi tiempo demuestra respeto por las responsabilidades que Jehová me da. Cuando planifico mis actividades y pongo primero lo espiritual, estoy mejor preparado para servirle con alegría y sin descuidar lo importante. ¿Qué le enseña el ejemplo de Noé sobre la importancia de ser trabajador? Noé trabajó durante décadas construyendo el arca sin rendirse. Nunca abandonó la tarea que Jehová le había dado y puso todo su esfuerzo para cumplirla. Su constancia benefició a toda su familia. Esto me enseña que Jehová valora el esfuerzo constante más que los resultados inmediatos. Quiero ser diligente en mis responsabilidades espirituales y personales, confiando en que cada trabajo hecho con amor tiene mucho valor para Jehová. ¿Qué le enseña el ejemplo de Noé sobre la importancia de ser paciente? Noé esperó durante muchos años sin saber cuándo llegaría el diluvio. Aún así, siguió construyendo el arca y predicando con entusiasmo. Su paciencia mostró que confiaba plenamente en el tiempo perfecto de Jehová. Esto me enseña que la paciencia nace de la fe. Aunque las respuestas de Jehová no lleguen cuando yo espero, puedo seguir sirviéndole con alegría, convencido de que Él siempre cumple sus promesas en el momento más oportuno. ¿De qué maneras puede usted copiar el ejemplo de valor de Noé? Puedo copiar el valor de Noé obedeciendo a Jehová aunque otros no compartan mis creencias. También puedo seguir predicando con entusiasmo y mantenerme fiel, confiando en que Jehová siempre apoya a quienes hacen su voluntad. Esto me enseña que el valor no consiste en no sentir miedo, sino en obedecer a Jehová a pesar de las dificultades. Quiero demostrar esa misma fe tomando decisiones que lo honren, aunque tenga que ir en contra de la forma de pensar del mundo. Vea el cuadro completo. ¿Qué me enseña este relato sobre Jehová? Este relato me enseña que Jehová es justo y santo. No tolera la maldad para siempre, pero protege con amor a quienes permanecen fieles. Nunca abandona a sus siervos y siempre cumple lo que promete. Esto me enseña que puedo confiar plenamente en Jehová. Él equilibra perfectamente la justicia con el amor, protege a quienes le obedecen y siempre actúa en el momento adecuado. Saber eso fortalece mi paz y mi confianza en su guía. ¿Cómo se relaciona este relato con el propósito de Jehová y el tema principal de la Biblia? Este relato demuestra que Jehová siempre protege a quienes le son fieles y nunca permitirá que la maldad impida el cumplimiento de su propósito. Gracias a que preservó a Noé y su familia, la humanidad pudo continuar y avanzar hacia el cumplimiento de su propósito. Esto me enseña que nada puede frustrar el propósito de Jehová. Aunque la maldad parecía dominar la tierra, Dios conservó una familia fiel para que su propósito siguiera adelante. Eso fortalece mi confianza en que todas sus promesas se cumplirán. ¿Qué me gustaría preguntarle a Noé cuando resucite?
Me gustaría preguntarle cómo fortalecía su fe mientras construía el arca durante tantos años y qué lo ayudaba a mantenerse animado cuando nadie aceptaba el mensaje que predicaba. Esto me enseña a valorar la esperanza de la resurrección. Me gustaría escuchar de Noé cómo veía la mano de Jehová en cada etapa de su vida y qué sentimientos experimentó al comprobar que Jehová siempre cumple exactamente lo que promete. Para saber más, vea cómo un cabeza de familia se esfuerza por imitar el ejemplo de Noé. El video muestra que un buen cabeza de familia pone a Jehová en primer lugar. Igual que Noé, guía a su familia con el ejemplo, fortalece su fe y toma decisiones pensando en su bienestar espiritual antes que en cualquier otra cosa. Esto me enseña que la mejor manera de cuidar a mi familia es acercarla cada día más a Jehová. Noé no solo construyó un arca, también edificó una familia fuerte en la fe. Ese ejemplo me anima a fortalecer la espiritualidad en mi hogar. Ayude a sus hijos a descubrir qué pueden aprender del ejemplo de Noé. La historia enseña a los niños que la fe se demuestra obedeciendo a Jehová, aunque otros no lo hagan. Noé confió en Dios, trabajó con constancia y ayudó a su familia a permanecer unida y fiel hasta el final. Esto me enseña que la fe se fortalece desde el hogar. Noé transmitió confianza en Jehová a toda su familia con sus palabras y su ejemplo. Quiero que mis acciones también animen a otros, especialmente a los más jóvenes, a amar y obedecer a Jehová. Noé vivió rodeado de violencia, indiferencia y burlas, pero nunca dejó de confiar en Jehová. Su fe se reflejó en su obediencia, paciencia y trabajo constante. Su ejemplo nos recuerda que quienes permanecen fieles, aunque sean una minoría, siempre cuentan con el cuidado, la aprobación y las bendiciones de Jehová.